¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en otra emisión más. Es Semana Santa, pero no por eso vamos a dejar de compartirles contenido de interés. Y en esta ocasión tenemos para ustedes un tema que queda muy ad hoc a lo que es esta Semana Mayor, como muchos lo conocen, crean ustedes o no, sean creyentes o no, pero si se consideran admiradores de Cristo, de Jesucristo, se consideran cristianos o simplemente se consideran católicos y pues es una semana muy importante para ustedes por sus creencias. Tenemos el gusto de platicar hoy con Heriberto Vega, quien nos va a hablar desde la perspectiva teológica la importancia de esta misión salvadora de Jesús, en este caso Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, de lo que hizo su misión por morir en la cruz y bueno, cómo esto nos trajo la salvación a todas las personas. Recordando a todos que Heriberto Vega es catedrático e investigador de la Universidad de Guadalajara y de igual manera de la Universidad Jesuita ITESO, a quien le agradecemos su participación esta noche. ¿Cómo estás, Heriberto? Buenas noches. Muy bien, gracias, buenas noches. Pues ahora saludándolos desde San Luis Potosí, ¿no? Que voy llegando, que curiosamente por la Semana Santa, pues el autobús se retrasó, ¿verdad? Yo debería haber llegado a las 8, pero me tocó, y eso es importante, parte de la devoción, ¿no? Mucha gente que iba de camino justo de aquí de San Luis, muchos de ellos hacia San Juan de los Lagos, ¿no? Entonces, obviamente, la carretera entre San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, pues estaba con muchos peregrinos y eso, pues también el tráfico debe de tener cuidado y ya nos fuimos con calma, ¿verdad? Y bueno, nos retrasamos casi media hora, ¿no? Para poder llegar. Claro, pero miren, aquí está Heriberto con mucho entusiasmo para platicarnos desde esta perspectiva. Queremos mencionarles y aclarar, amigos, que en esta perspectiva no queremos ver a un Jesús dolente, queremos ver a un Jesús glorioso, a un Jesús que tuvo esta iniciativa. A lo mejor preguntarle a Heriberto si en algún momento él ya lo tenía presente porque pues es hijo de Dios, pero en su aspecto humano lo tenía presente o simplemente dijo pues vamos a entrarle, tuvo miedo. Son aspectos importantes que vamos a reflexionar con Heriberto, pero bueno, primero pues ahora sí, Heriberto, que tú pudieras hablarnos, compartir lo que tienes preparado para ya irte poco a poco haciendo las preguntas, y bienvenidas sus preguntas a quienes quieran hacerlas a través del Facebook de Viviendo lo Divino y de igual manera Vengo con Omar Vega. También de Viviendo lo Divino. Estoy con Omar Vega. ¿Ya le habló? Ya. Vamos entonces a iniciar, si Heriberto no tiene inconveniente. Adelante. Sí, bueno, que aquí decía que estaba con mi hermano porque estoy abajo del edificio, ¿verdad? Pero bueno, Okay. Miren, el asunto de la Semana Santa, entonces, pues es ya una elaboración muy amplia, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que los primeros cristianos no hablaban de Semana Santa, o sea, eso no existía, ¿verdad? Eso se va conformando a lo largo de los siglos. Es probable que todo lo que tenemos en la liturgia, pues se va forjando poco a poco y quizás sea el siglo III es que podríamos hablar, ¿no? Propiamente de una primera liturgia que pudiéramos decir de Semana Santa. Bueno, el asunto es que lo primero que tendríamos que considerar es que los cristianos originalmente, acuérdense. ¿Heriberto? 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 Que era una comunidad judío, acaba corriendo a los cristianos. Eso es lo que pasó. O sea, los cristianos que originalmente iban a la sinagoga, pues
luego son expulsados y finalmente se abren al mundo griego y luego al pagano. Entonces, todo este proceso de reflexión que tienen los primeros cristianos, pues va pasando por un tiempo, pero aquí la pregunta central que podríamos decir, y los relatos del Evangelio están hechos bajo esa lógica, es justo la experiencia de Jesús, la experiencia de la muerte de Jesús. La pregunta es, ¿por qué lo mataron? Esa es la primera pregunta. Sí. Y de hecho así empiezan los relatos. Los primeros relatos que se escriben sobre Jesús responden a esa pregunta. Y el primero que se hace esa pregunta, bueno, no es el primero que se hace la pregunta, pero el primero que la escribe es lo que Heriberto. conocemos ahora como el Evangelio, de un primer marco, otro texto, ¿no? Que fue el que se configuró aquí. Pero bueno, es el Evangelio de Marcos. Curiosamente, en la liturgia de la iglesia se van, digamos, rotando, vamos a decir, la lectura de los evangelios, en este ciclo de Marcos, ¿verdad? Y voy a basarme, pues, en el Evangelio de Marcos para responder justo a las preguntas. Heriberto. ¿Ahí se escucha bien? Heriberto, sí, te has estado cortando. Ah, ok. Bueno, entonces, no, a ver, ahí ya no se corta, ¿ya se escucha bien? Aparentemente no. Si no, déjenme moverme y si me dan 3 minutos, me muevo ya para estar en un lugar ya más fijo. Ok, bueno, mientras tanto, te voy a sacar tantito en lo que Heriberto se acomoda, y esta servidora va a comentar algunos aspectos de la Semana Santa para que los tengamos presentes, amigos y amigas, y comentarles que esta Semana Santa, pues es una conmemoración bastante importante. Es sobre todo más privilegiada que la propia Navidad, aunque a muchos nos encanta la Navidad porque nos parece pues más dulce, más noble, más festiva, más de estar contentos. Cuando Semana Santa pues habla de momentos que nos hacen reflexionar quizás sobre dolor, sobre sufrimiento, en este caso por la pasión y muerte de Jesucristo. Y como ya lo mencionábamos con el propio Heriberto, ya lo hemos dicho de que muchas veces, pues, cuando hablamos de esto, pues nos sentimos mal, nos sentimos preocupados, nos sentimos tristes por todo lo que Jesús pasó e incluso hasta sentimos en cierto modo hasta culpabilidad por el sufrimiento que él tuvo, en el sentido de su muerte de cruz. Pero él así al final pues decidió aceptar esta muerte que era pues la muerte más dolorosa, era la muerte que se le daba a los delincuentes. Él pasó por esta muerte. Sin embargo, él decidió tomarla porque era para él necesaria para hacer todo este trabajo, pues se puede decirlo, por nuestra salvación, en este caso de la humanidad, y pues él así lo determina. Y pues es muy valiente, es muy... nos refiere pues mucho agradecimiento, mucho respeto, pero también pues sí no sentirnos tan doloridos, tan mal, tan tristes. Es una situación muy interesante por la cual reflexionar, que bien vale la pena, amigos, para que lo tomemos en cuenta. A lo mejor a algunos estas palabras o estos comentarios pues no les agradan, ofrecemos una disculpa, pero es una perspectiva y es una invitación a reflexionar
sobre lo que verdaderamente significa esta Semana Santa para muchos de nosotros y sobre todo darnos cuenta del contexto que tiene la misma, porque sí, definitivamente la Semana Santa para muchos de nosotros no nos gusta quizás porque nos trae esos recuerdos, ese dolor, incluso pues como películas como las de Mel Gibson, que ya tienen como desde el año 2004 más o menos, si mi memoria no me falla, esta de la Pasión de Cristo, que nos habla de un Cristo doliente que sufrió y pasó por un gran e inmenso dolor en muchos sentidos, pues te hacen sentir mal. Entonces, precisamente la intención de hablar este tema el día de hoy con Heriberto es de reflexionar sobre ¿qué vale más? ¿Qué Cristo glorioso, a qué Cristo queremos ver? Digo Cristo glorioso en el sentido de que lo que tiene más valor no fue tanto su muerte, o sea, su muerte fue totalmente valerosa. Sin embargo, lo que vale más es su resurrección y lo que nos vino a traer precisamente después. Precisamente, si se fijan algunos, el promocional de esta transmisión trae un Cristo resucitado, porque esa es la intención. Precisamente de hablar de este Cristo glorioso, de este Cristo resucitado, que nos vino a traer muchos regalos, muchos dones, muchos beneficios a todos sus hijos amados. Y esa es la intención que tenemos de platicar en este programa con Heriberto. Él ahorita, para aquellos que no se han dado cuenta, no se encuentra en Guadalajara. Él se tuvo que trasladar por asuntos personales a San Luis Potosí y su viaje sufrió una dilación, o sea, se retrasó por temas de que había peregrinos en la carretera. Está en San Luis Potosí él y pues ustedes saben que por esta semana muchas ciudades, muchos estados, muchos municipios pues hacen importantes actividades de Semana Santa y más que pues bueno, mañana es Jueves Santo, pero ahorita en breve el propio Heriberto ya nos dará más detalles sobre cómo precisamente pues reflexionar sobre este Jesús y que no nos sintamos tan mal, tan culpables. Veo a ver si ya está listo. Le vamos a preguntar a Heriberto si ya está listo para iniciar. Y si es así, pues ya volver a hablar con él. Permítanme un momento. Ahorita le estamos preguntando que si ya está listo. A ver. Parece que no me lee. A ver, parece que ya. Heriberto, ¿estás listo? Ya estoy listo. Perfecto. Ya estamos. Sí. Sí, listo. Bueno, ahora sí. Adelante, Heriberto. Entonces, gracias. Estábamos con el Evangelio de Marcos, entonces diciendo que justo el Evangelio de Marcos, lo primero que se va a responder es esa pregunta de ¿por qué murió Jesús? Que es la pregunta que se hacen los primeros cristianos. Es una pregunta importante, es una pregunta que no se responde tan fácilmente, pero también es una pregunta que ha tenido muchas respuestas. Una respuesta puede ser esta idea que quizá ha prevalecido de murió por nuestros pecados, ¿verdad? Nos salvó. Es un poco lo como se titula ahora el texto. Sin embargo, hay que entender que nosotros cristianos tenemos, digamos, como dos perspectivas, por decirlo así, de Jesús. O sea, una es la gente que vivió con él. O sea, los que convivieron con él, pues digamos que después cayeron en la cuenta, fueron entendiendo que era el Hijo de Dios, pero pues no es que lo supieran desde el principio, o sea, es un proceso de fe. Entonces, a esa figura de Jesús le llamamos el Jesús histórico. ¿No? Así, digamos, teológicamente se llama así, el Jesús histórico. Y ese Jesús histórico es el que se
el que se corresponde con la experiencia tal cual de vivencia, ¿no? Con ellos, con las personas, con los que estuvieron con él día a día, con los que tuvieron pues sus dificultades, sus problemas, pues como te llevas con una persona, ¿no? Que a veces te va muy bien y a veces no te va tan bien, o sea, pues es lo normal, ¿verdad? Sí. Yo he convivido con dos personas que están en proceso de canonización, he tenido esa suerte, ¿no? Hermano Basilio Rueda, el padre Chavita, y bueno, pues claro, sí, son santos, pero son santos en esa humanidad, ¿verdad? O sea, tienen sus momentos de luminosidad y también tienen sus momentos, digamos, de dificultad. Entonces, pues seguramente los que convivieron con Jesús también de alguna manera, pues no es que lo supieran desde el principio y seguramente con algunas cosas no estuvieron de acuerdo y se pelearon, pero bueno, pues así es ese asunto, ¿verdad? Sí, ahora, ¿qué sucedió? Que después de ese que llamaríamos Jesús histórico, lo más histórico que pudiéramos acercarnos a él, está lo que llamamos el Cristo de la fe, ¿no? Entonces, a partir de la reflexión, de la reflexión teológica de la fe, pues descubren y dicen, pues realmente este era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces era Hijo de Dios, Dios mismo, y bueno, tiene toda la reflexión que va a venir después de, pues llamarlo tal cual, pues el Hijo de Dios, con todas esas características, ¿no? Que se pueden detectar de él, ¿no? Después de ese proceso, entonces, distinguirlo. Cristo de la fe, Jesús histórico. El Jesús histórico, nosotros decimos, ¿por qué lo mataron? Esa es la pregunta, ¿por qué lo mataron? Pues lo mataron porque tuvo una práctica, es decir, no se murió en su cama, esa es la primera. O sea, y cuando digo lo mataron, es eso, lo mataron. Estamos hablando de un asesinato, tal cual. Literal. ¿No? Sí. Es un asesinato, claro, es un asesinato si quieres legal, pero es un asesinato. ¿Ah? Sí, bueno, legal en el sentido de que... Un delincuente. Muerte de cruz. Y no mataban a cualquiera de esa muerte de cruz. Eso tengámoslo en cuenta. Ahora, entonces quiere decir que hay un conflicto en el que Jesús se pone en una posición en que vamos a decir, el sistema, ¿no? El sistema de gobierno de esa época decide que lo mejor que puede suceder es matarlo, ¿no? Condenarlo a muerte, ¿no? Tal cual, condenarlo a muerte. Y entonces por eso la pregunta adquiere otro sentido. Ya no es ¿por qué lo mataron por salvarnos? Sino es ¿por qué lo mataron en el sentido histórico, real? ¿No? Ya después viene la reflexión, por eso quería hacer esta distinción. Después vendrá una reflexión, si quieres, más teológica, religiosa. Pero en principio, ¿por qué lo mataron? Y eso es lo que yo creo que podríamos encontrar en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, curiosamente, es un evangelio que te habla de las acciones de Jesús, de lo que está haciendo Jesús. El Evangelio de Marcos, incluso siguiendo a Carlos Bravo, un jesuita ya fallecido, pero que lo estudió muy a fondo, lo podríamos dividir como en 5 grandes bloques. La primera parte es ¿quién es Jesús? ¿No? Que es el capítulo 1, y versículos 1 al 13, que incluso el texto empieza muy bonito, dice, inicio de la buena noticia de Jesús, ¿no? Así empieza. Luego, el mensaje de Jesús, justo en la segunda parte, es el reino de Dios. El anuncio de Jesús es que el reino de Dios está ya presente. No es ni siquiera que va a venir, sino que ya está presente, que en realidad es una novedad extraordinaria. ¿No? Y la vida del pueblo. O sea, si nos damos cuenta, Jesús se desarrolla en la vida del pueblo, en el sector más bien marginal, ¿no? De la gente del pueblo. Y él se dedica a predicar una buena parte del tiempo y a hacer las señales, digamos, del reino, que son las curaciones y demás, pero pues se da cuenta que a la gente le costaba trabajo entender qué era lo que Jesús estaba pretendiendo, y entonces viene una crisis que se llama la crisis de Cesarea. Si recordamos aquel pasaje donde Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? En realidad, pues uno no se hace esas preguntas
porque un día amaneció y se las quiere hacer. En realidad es fruto de una crisis, ¿no? Cuando dices, bueno, yo estoy haciendo tanta cosa, pero ¿quién dicen que soy yo? O sea, ¿qué están diciendo de mí? ¿Sí me va a entender? Sí. Entonces se llama la crisis de Cesarea, que es cuando le preguntan, particularmente a Pedro, luego y a los discípulos. Luego viene el momento, digamos, fuerte, que es en Jerusalén, que es lo que estaríamos recordando ahora en este relato de la pasión. O sea, toda la presencia en Jerusalén, que en realidad, ya he estudiado el texto con más detalle, lo que encontramos ahí son dos juicios. La primera parte es un juicio que hace Jesús hacia el centro, digamos, representado por el templo, los sacerdotes, un juicio severo. Si se acuerdan, ahí está el pasaje de la higuera. Si se acuerdan alguna vez que Jesús iba a Jerusalén y que ve una higuera que quiere tomar un fruto y que no encuentra nada y maldice a la higuera, ¿no? Que dice que no va a volver a tener ningún fruto, ¿no? Y al día siguiente que pasan, la higuera está seca. Sí. Bueno, tengamos en cuenta que los relatos bíblicos son relatos simbólicos. La higuera simboliza al pueblo de Israel y particularmente simboliza al templo. Y el que está estéril es el templo. El templo es el centro, ¿no?, de la vida judía. Por eso es el juicio de Jesús. Es un juicio muy fuerte el que está haciendo. Y está contraponiendo dos posturas que ahorita me concentraré en ellas. Y luego la última parte, y ahí en Jerusalén, luego viene el juicio de Jerusalén contra Jesús, que es donde lo condenan a muerte. O sea, son dos juicios. Primero Jesús los enjuicia, ¿se acuerdan que echa fuera a toda la gente ahí del templo y demás? Y hace acusaciones muy severas, y luego los de aquellos pues no les gusta nada, y entonces deciden que es mejor que muera uno, ¿no?, por todo el pueblo, y ese es Jesús. Y a pesar de que había la opción de salvarlo, que el mismo Pilato se ve ahí que está dudoso, le hacen presión y entonces matan a Jesús, ¿no? Que, ¿te acuerdan aquello que a Barrabás o sí, a Jesús? ¿Eh? Bueno, y la última parte del Evangelio de Marcos es justo de Jerusalén a Galilea, que es después de la muerte de Jesús. De hecho, hay un añadido en el Evangelio, pero bueno, es todo este movimiento después de Jerusalén, pues los discípulos van a regresar a Galilea y de ahí a todos los confines, ¿no? Que ese es un poco el mensaje final, aunque originalmente el Evangelio se acaba en que las mujeres no le dijeron nada a nadie, ¿verdad? Es curioso, este es el final real del Evangelio de Marcos. Lo que viene después de ese texto es un añadido. Bueno, el relato entonces, como digo, nos está hablando de la vida de Jesús, de su anuncio del reino, de sus dificultades, que es la crisis, y luego este gran juicio. Entonces lo matan, ¿por qué? Pues porque no encajaba con ese sistema, porque Jesús cambió la manera de entender la relación con Dios. O sea, ahí hay dos tradiciones muy fuertes que se llaman, digamos, la alianza propiamente del pueblo, y luego lo que es como la ley de la alianza y la ley de la pureza. La ley de la alianza, si se acuerdan, de la ley que se construye en el desierto, cuando va el pueblo por el desierto, que es un pueblo de gente marginal. Acuérdense que eran esclavos, muchos de ellos, y estos esclavos son liberados, y el Dios que está ahí presente es el Dios que se acerca al pobre, el Dios que escucha, ¿no?, el lamento del pueblo, que mira su sufrimiento y que actúa en favor de ese pueblo pobre, marginal. Entonces la experiencia, de hecho, es la Pascua. La Pascua es ese paso, ¿no?, de la esclavitud a la libertad, pero es una esclavitud real, ¿eh? No es una esclavitud espiritual, es una esclavitud real. Eran esclavos de los egipcios, y de esos egipcios se liberan. Es una liberación, digamos, política, de justicia, de liberar al pobre, ¿no?, de la opresión. Ese es el Dios de la alianza. Y entonces las leyes de la alianza, ¿cuáles son? Pues que defiendas al pobre. Tú fuiste extranjero, entonces tienes que cuidar del extranjero. Tú fuiste pobre y yo te cuidé, entonces tú tienes que cuidar al pobre. Si quieres ser fiel a Dios, entonces compórtate como Dios se comportó contigo cuando eras marginal, pobre, esclavo, ¿no? Esa es la Pascua verdadera. Pero después viene un periodo, ¿se acuerdan que viene todo ese asentamiento en la región que ahora es, digamos, Palestina en realidad, ¿verdad?
que ahí ya tendríamos muchos elementos como para reflexionar sobre otra cosa, pero no vamos a desviar. Llegan a esa región, se asientan y empiezan a cambiar un poco las cosas. Si se acuerdan, cuando llegaron ahí no tenían reyes, tenían jueces, ¿no? Y eran los jueces, y había jueces que eran los que organizaban a las tribus y resolvían los problemas. Pero luego dijeron, no, queremos tener un rey, ¿no? ¿Se acuerdan un poco de la historia? Y entonces dice, de hecho, el profeta Samuel, ¿no? Dice, pues, ¿cómo van a tener un rey como todos los demás? El rey les va a esclavizar nuevamente, el rey les va a pedir sus tierras, el rey les va a pedir sus frutos, el rey les va a pedir sus hijas. Entonces lo van a poner en lugar de Dios. Acuérdense que hay todo un debate ahí, y finalmente ponen a Saúl y todas las críticas que hay a Saúl, y aún el mismo David, con todo y ser el gran rey David, todos los pecados que tuvo David. Acuérdense que acaba mandando matar al esposo de la mujer con la que él fue infiel. ¿Ah? Bueno, entonces, cuando se asientan, ¿se acuerdan? Si recordamos la historia, que luego va a venir el periodo del destierro, hacia el siglo VI, antes de Cristo. Y en la experiencia del destierro, entonces, cuando regresan, normalmente, acuérdense que se separa el norte del sur, el que permanece es el sur, que era Judá, por eso de ahí tenemos el nombre judío, de ahí se conservó. Y entonces esa ley se va a volver una ley de la pureza. Entonces ya no va a ser en la práctica de la justicia, el servicio al pobre, sino el servicio al templo, el culto. Y entonces desde el culto, pues resulta que el que cumpla más las leyes de culto, ¿no? Pues ese es el que se considerará que está siendo más cercano a Dios. O sea, si se dan cuenta ahí como que le cambian la jugada totalmente. Entonces, esas dos tradiciones, esa ley de la alianza y esa ley de la pureza, van a estar, digamos, más o menos presentes, pero en el tiempo de Jesús va a ganar la ley de la pureza. Por eso tenían tanto peso los sacerdotes. Por eso, que hecho, quien la acaba condenándolo, o sea, previo a que llegara con Pilatos, es el sumo sacerdote. Es el que determina, ¿verdad?, que es un hereje y que entonces tiene que ser pues muerto, ¿verdad? Tiene que ser condenado a muerte. Quien lo valida es Pilatos, pero la presión viene de los sumos sacerdotes. Entonces, ¿por qué mataron a Jesús? Pues porque se le puso enfrente al sistema, porque se le puso enfrente a esa ley de la pureza, porque le dijo que esa no era la manera de acercarse a Dios, que Dios era cercano. ¿Se acuerdan? El templo tenía aquel lugar del Santo de los Santos, donde nadie se acercaba, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Cuando, si se acuerdan, en el desierto, ¿dónde estaba Dios? En medio del pueblo. O sea, lo representaban con las tablas de la alianza, ¿se acuerdan? Aquellas de Moisés, y esas tablas estaban en una tienda de campaña, igual que todos los demás. O sea, ¿dónde está Dios? En medio del pueblo. Cuando se viene esta ley de la pureza, entonces separan. O sea, como que es la separación. De un Dios cercano pasan a concebir un Dios alejado, ¿ya? Y lo que Jesús nos dice es que no hay ninguna distancia, que está cerca. Y así como Jesús está fíjense, está en el mar, está en el mercado, está en la calle, está platicando ahí con las personas en el barrio, ¿verdad? Pues ese es Dios, eso es lo que nos están diciendo, y eso es lo que les escandalizó muchísimo. Eso es lo que les cayó muy mal, porque entonces les quitaba poder, les quitaba un cierto prestigio que se habían labrado. Acuérdense que la gran crítica es que habían abandonado al pobre, los profetas se los dijeron, ¿verdad? Sus cultos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sus cultos los aborrezco. O sea, comprométase con el pobre, haga la justicia y entonces, aunque no haga cultos, no importa, pero que sí cumpla como Dios cumplió, ¿no?, con el pueblo. Y eso es lo que Jesús hace. Acuérdense que Jesús se dedica a tocar incluso a los enfermos, que estaba prohibido tocarlos porque que te hacías impuro, con la idea de que si alguien tenía una enfermedad es porque algo había hecho mal. Imagínate, ¿no? Y que si te iba mal, pues es porque algo hiciste mal, que Dios te estaba castigando. Y que si eras pobre, pues eras pobre porque seguramente Dios te estaba castigando. Y resulta que Jesús, que reconocemos como el Hijo de Dios, se acerca al pobre, se acerca al pecador, toca a los enfermos, aún con el riesgo de quedar él mismo bajo esa ley de la pureza impuro. Todas esas cosas que hace Jesús son las que les chocan profundamente. Y es ese poder, ¿no?, el que decide matarlo, decide condenarlo a muerte. No acepta el cuestionamiento, no acepta
que le están moviendo hacia el Dios verdadero, que es ese Dios comprometido con el pobre, comprometido con la justicia, comprometido con el que sufre, comprometido con el forastero, con el migrante, diríamos ahora, ¿verdad? Con el que está en desventaja. Por eso Jesús incluso es hasta raro, porque un judío no hablaba en público con una mujer. Y ya vimos que Jesús habla con las mujeres, ¿no? O sea, rompe todos los esquemas, justo bajo esa otra lógica. El Evangelio de Marcos, entonces, como decíamos, nos va a hablar de todo esto y nos va a decir que si bien existían pues lo que se llaman los himnos, las exaltaciones de Jesús, ese Dios resucitado, pues nos está diciendo también que ese Jesús resucitado es ese Jesús vivo que se comprometió por la justicia, que se comprometió con el pobre, es ese Jesús que estuvo en medio del pueblo. Si recordamos un poco la estructura de la sociedad judía, pues era una sociedad bastante estratificada ya para el tiempo de Jesús. Entonces, ¿y Jesús dónde se colocó? Pues se colocó justo con el pueblo, lo que diríamos ahora el pueblo, ¿no? Es un pueblo que, pues desposeído en su momento, después del destierro, es un pueblo explotado, muy trabajador, es un pueblo en general empobrecido y despojado, pues tenían que pagar impuestos. Este pueblo que era de alguna manera traicionado por los jefes, ahí está el caso de Herodes, ¿no? Herodes se vendió con los romanos. El caso, pues era un pueblo dividido también, tenían muchas facciones, vamos a decir, ¿no? Era un pueblo en parte abandonado, ¿no? Un pueblo, pues, desorientado, pero expectante también, ¿no? Si recordamos, ¿con quién se movió Jesús? Pues con los artesanos, con los campesinos, con los pescadores, sí. Convivió con los enfermos, con los leprosos, con los endemoniados, ¿no? Con los pecadores, con los pobres, con los niños, las mujeres, las viudas, huérfanos, ¿no? Con los que hacían, según esa mentalidad, oficios impuros, como era ese asunto del pescador, porque digamos que era como meterse al subsuelo, por decirlo así, ¿no? No a la superficie, sino adentro. Con los paganos convivió, con los publicanos. ¿Se acuerdan de aquella mujer pagana, verdad? Que le decía, pues ya con que te toque, ¿verdad? Algo va a curar si se cura, ¿verdad? Saqueo mismo, el publicano, con la gente que no tiene mérito, que no tiene poder, ¿no? ¿Cuál era el grupo fuerte? Pues eran los fariseos, los esenios, los sacerdotes, los ancianos, ¿verdad? Los escribas, los herodianos, obviamente los romanos. Pero allá no se movió Jesús, a ellos los cuestionó. Y los cuestionó muy fuerte, ¿no? Por eso digo que entonces, pues les diríamos en términos muy prácticos, les pisó callos. Pero justo anunciando esta imagen, vamos a decirlo así, de este Dios, de la alianza, esta alianza que significa finalmente, pues que se llega a Dios a través de la justicia y el amor, ¿no? Esto significa un concepto moral, personal, comunitario, que es una ética del compromiso por la historia, que la celebración, digamos el culto, pues está en función de hacer comunión con el pueblo, con Dios, y es fruto del trabajo que hacemos cada día, y que entonces después de tener ciertos logros celebramos. Está bien, ¿no? Sí. Jesús se mueve pues fíjense que originalmente el cristianismo es laico, o sea, no había ministros ordenados, digamos, son ministros, servidores no ordenados, que están en medio del pueblo, que no tienen privilegio económico, así era, ¿no? Que Dios cede sus derechos a todo el pueblo, ¿no? Está en medio de todos, no hay ningún privilegio. El perdón implica pues conversión, obviamente, decisión de cambio, restauración de las relaciones que se han alterado, ¿no? ¿Qué es lo abominable? Pues la iniquidad, la injusticia, ¿no? Contra Dios, contra el pueblo, contra el prójimo, ¿no? No había templos, eran tiendas, ¿no? Eran altares, lugares donde se reunían. ¿Se acuerdan que eran las casas, ¿no? Originalmente, los cristianos. Sí. ¿Cuál es el asunto de vida o muerte? Pues la injusticia, ¿no? El maltrato al pobre. Acuérdense, que lo que hagan con uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron, ¿no? Ahí se juega, ¿no? Digamos, todo este asunto. No es un asunto de pureza, eso es lo que Jesús les está corrigiendo. No es un asunto de culto, purificación, como calmar a Dios, ¿verdad? Que a veces nos llegan esas ideas, ¿verdad? Calmar a Dios, no, pues no.
Porque dijeras, Dios no matará a su hijo, pues ¿qué padre es ese? ¿Verdad? No, lo amaba, pero acepta ese compromiso de Jesús, ¿no? Por la justicia, por el pobre, por restablecer esta ley de la alianza que nos hace hermanos, que nos compromete a poder vivir pues con la mayor armonía posible, y entonces de esa manera poder tener comunidad, poder tener hermandad, poder tener servicio, poder tener entonces también formación, ¿no? Y cercanía con Dios. Porque si no, y a veces yo creo que pensamos de repente como judíos, y es decimos, nos salvamos de la ira de Dios. Pues no, Dios nos ama. ¿Qué nos salvamos de nada? Más bien estar en el amor de Dios. Y esa es la experiencia de Jesús, ¿no? Esa experiencia del amor que a veces también es una presencia que puede ser hasta difícil de detectar, como cuando habla de que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues fíjense que nosotros experimentamos soledad y sin embargo ahí sigue estando Dios, ¿no? En medio de ese que se compromete por la justicia, por el pobre, por restablecer la relación armónica entre las personas, con el mundo, con la naturaleza, ¿no? Esta construcción de igualdad, de poder tener realmente hermandad, ¿no? Una responsabilidad sobre la historia. Pues ese es el asunto. Cuando decimos de qué nos salva, pues nos salva de nuestra, digamos, indiferencia. Nos salva de querer quedarnos cómodos pensando que solo con hacer algún acto de culto sin el compromiso por la justicia ya está completo. Es al revés. O sea, hacemos el compromiso por la justicia, atendemos al pobre, nos comprometemos con las causas más difíciles y entonces luego tenemos algo que celebrar y en comunidad. De tal forma que entonces lo que Jesús está representando aquí es, y lo que el relato de Marcos que estamos diciendo está mostrando, es que la comunidad es una comunidad que se compromete, es una comunidad que por comprometerse puede ser perseguida, puede ser mal vista y puede también experimentar como una sensación de fracaso. Pero que cuando hay este compromiso por la justicia, nada es fracaso. Está en el plan de Dios. Y lo que viene después, obviamente, es la resurrección, pero no es una resurrección para fregarse al otro. Es una resurrección para decirle al otro, acá estaba la vida, acá estaba la verdadera manera. O sea, Jesús es el modelo. No es una víctima, digamos, resentida, ¿verdad? Nosotros, alguien nos hace algo y ¿qué decimos? Ahora me la vas a pagar, ¿no? Desde esa víctima resentida. Con Jesús no aplica eso de víctima resentida. Jesús es víctima ¿de qué? De un sistema. Es víctima de un sistema que inhumaniza. Y entonces en la búsqueda de lo humano, pues sufre la suerte de aquel que se compromete normalmente por hacer el bien. Y paga el precio. No es porque el Padre lo sacrifique, ¿sí me va a entender? No es así como una cosa de dolorismo, como tú decías. No es ese el asunto. El asunto es entender que alguien puede amar realmente a algo y a alguien tan profundamente, tan ampliamente, que puede ofrecer su vida. Por eso aquel relato de Marcos es muy escueto, pero lo vamos a escuchar ya mañana. Es como toman y coman, ¿verdad? Pero es partir, compartir y partírsela. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Partírsela. ¿Por qué? Por la comunidad, por el pobre, por la justicia, por el compromiso con la historia. Eso es lo que está relatando ahí. Y Marcos, por eso es muy bonito, porque Marcos nos dice las acciones concretas que hay que hacer. No es un texto que te haga tantas reflexiones, sino que te va diciendo Jesús subió, bajó, fue allá, miró, observó, le tomó la mano, lo levantó. ¿Se acuerdan la suegra de Pedro que estaba enferma? Jesús va, la atiende, le da la mano, la levanta, le da la mano, Normalmente no dan la mano, le da la mano, la levanta y la señora se pone a servir. Pues es ese dinamismo, eso es lo que incomodó muchísimo. Es como todo aquel que pone en primer lugar la justicia, que pone en primer lugar al pobre, que pone en primer lugar el derecho, que pone en primer lugar el compromiso con la historia, pues no cae bien, ¿no? Porque va a pisar muchos callos, porque va a cuestionar muchas cosas. Y eso es lo que hace Jesús. Y por eso digo, esa es la misión, vamos a llamarla así, salvadora, pero es una misión salvadora en función
del compromiso histórico, de la construcción de la comunidad, ¿no? Insisto en ello, y particularmente de acercarse con aquellos que son, como dice el Papa Francisco, descartados. O sea, de oponerse a la cultura del descarte, ¿no? Del descarte, de la marginación, de la exclusión, ¿no? Y lamentablemente, pues muchas veces nosotros estamos formados en contextos que van para el otro lado, ¿no? Que nos promueven más el aprovechate del otro, si no transas no avanza, ¿no? El que no tranza no avanza, si puedes, si te dan la mano agárrate la pata, o sea, ¿no? Así dicho muy brutalmente, pero hay que ir en sentido contrario, y eso es lo que hace Jesús, va en el sentido contrario, y diríamos que Marcos, ahí tenemos un ejemplo enorme de ese ir en sentido contrario. Sí, es correcto. Y Heriberto, entonces, ¿por qué se prioriza tanto ese Jesús doliente? Estábamos comentando películas como las de Mel Gibson, que Sí. priorizan ese encarnizamiento, ese dolor de la muerte en la cruz, y terminamos sintiéndonos muy mal, como en deuda con el propio Jesucristo por por amor. No sé qué nos puedes decir para aquellos que a lo mejor todavía tienen como esa perspectiva de dolor y que se sienten pues mal dolidos o responsables de esta situación. Bueno, diría que, digamos que es un símbolo importante, y lo que habría que ver es a los crucificados de la historia. Lo que teníamos que sentir dolor, y el cristianismo original así era, pues por esos crucificados que siguen estando hoy, ¿no? El obrero explotado, el campesino despojado, el migrante, el pobre, ¿no? Que por más que trabaje no va a salir adelante, no va a llevar comida para su casa, el que es despedido, el que es extorsionado, ¿no? Del que es víctima. O sea, esos son los crucificados de la historia estructuralmente, los que son hechos a un lado, los que son desechables, ¿no? Sí. De esos es de los que debemos dolernos, de que no hemos logrado hacer un mundo al modelo como Jesús nos invitaba. Más que ver a Jesús que no nos mueve a más cosa que si un dolor pasajero, si quieres, pues no, sí está bien, pero ese te remite, es para remitirte al sufrimiento que, pudiendo cambiarlo, no lo hemos cambiado. Va en ese sentido. Entonces, eso es lo principal, no es como si, claro, que fue una tortura, fue una muerte brutal, como muchas otras muertes son brutales, y esas son las que nos deben de mover al compromiso. O sea, por eso es un símbolo que nos remite a otro. Es principalmente no quedarse en esta dinámica cultural. Por eso tenemos dos leyes, la ley de la alianza, la ley de la pureza. Lo que Jesús promovió fue la ley de la alianza, y esta alianza por eso es con los que han sido marginados, descartados de la historia, que son los nuevos crucificados. Sí. Y entonces, con relación al Jesús resucitado, porque como que todavía no entendemos la importancia de esta Pascua, de este paso que él hizo de ahora sí, como dice en la propia Biblia y se recitaba en el credo. Bueno, aquí el asunto es que el Padre es quien lo resucita. Digamos, en todos los relatos del Evangelio dicen así: el Padre lo resucitó. Y el Padre lo resucitó es como cuando, imagínate que tienes dos modelos, ¿verdad? El modelo de maltrata a los demás, ¿no? Frégate a los demás, písale la cabeza a los demás, y el modelo de servicio, ¿no? Servicio, compromiso con el pobre, con la justicia, con la historia. Y sí, entonces resulta que ese del modelo de servicio con la historia, ese que lo hace bien, pues lo matan, ¿no? Lo maltratan, lo juzgan, lo matan. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues no se friega al del otro modelo, sino que resucita a y les dice: este es el verdadero modelo de vida. Si alguien quiere tener vida plena en abundancia, este es el modelo, no el otro. Y eso significa la resurrección. Confirmarnos que una vida como la que tuvo Jesús, de esa forma, con ese compromiso, con ese cuestionamiento, ¿no?, al poder, a ese poder, ¿no?, de esa época, religioso y político. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros, y esa es la vida que puede dar frutos.
Bien. Eso es la resurrección y además, como decía hace un momento, que no es para resentirse, sino simplemente para decir, aquel modelo no es el que vale, este es el modelo. Si alguien quiere realmente ser cristiano, estar cercano a Dios en esta ley de la alianza, pues esa es la forma como la vivió Jesús, ¿no? Y eso significaría la resurrección. Por eso decimos es el triunfo, ¿no? Es el triunfo porque está validando esa forma de vida. Y esa forma de vida es buena para nosotros, nos hace crecer, nos hace sacar lo mejor de nosotros, no lo peor. Sí. Y por otro lado, con relación a lo que es Jesús hombre sabía que iba a morir en la cruz, tuvo miedo, vio que pues todas las situaciones por las que había pasado a eso lo llevaban y pues dijo, pues ahora sí vamos a entrar. Bueno, sabía en función pues de que lo que él estaba haciendo, sabía que estaba causando muchos problemas y sabía que la gente del poder, que normalmente esta gente que es muy conservadora, la mera verdad, esos son, ¿no? Que quieren conservar esos privilegios, poderes, a eso se aplica el concepto en sentido estricto, pues no iba a aceptar. Y entonces le iban a aplicar un castigo obviamente casi como, ¿cómo le llaman? Como, pues ejemplar, ¿no? Un castigo ejemplar, ¿no? O sea, para que los otros pierdan las ganas de querer hacer algo igual, ¿no? Entonces, en ese sentido lo sabe, no en el sentido de ser Dios. O sea, si es hombre, decimos en el credo que es hombre verdadero, ¿no? Y entonces ese hombre verdadero, pues es como lo que tú y yo podemos adivinar que va. Dices, pues si me cruzo la calle y viene un camión, pues ya sé qué va a pasar, ¿no? Si no pongo atención. En ese sentido, o sea, no en el sentido de Dios como que sabe todo, no, sino en el sentido de que sabía que su acción iba a generar unas consecuencias y asumió. Lo que hace Jesús es asumir las consecuencias. Y en un momento dado, él por eso siente incluso este abandono como de Dios, no mismo, del Padre, y por eso es esta expresión tan fuerte, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues quiere decir que humanamente está experimentando ese abandono que muchos experimentamos en ciertos momentos de la vida, sobre todo cuando hacemos un compromiso tan fuerte y luego las cosas no resultan como parecía que podría haber sido. Acuérdense que hablamos de una crisis, o sea, no quiere decir que Jesús tuvo puros éxitos, ¿eh? O sea, Jesús experimentó también la dificultad de la crisis, el fracaso, y un poco el relato de Marcos nos dice eso. O sea, para no tenerle miedo, porque tampoco es un proceso fácil, ¿eh? O sea, no es como que uno diga, porque ya creo en Dios, todo va a ir bien. No, Señor, o sea, pues va a ir como tenga que ir. Y van a intervenir las fuerzas históricas y demás. Lo que se va a mantener es la fe, el compromiso, la perseverancia, la confianza, y entonces pues se requiere un cierto talante, ¿no? Para mantenerse, y Jesús en ese sentido, ese crucificado, ese nazareno crucificado, pues asume esa consecuencia. O sea, ¿podía haberse echado para atrás? Pues sí. Podía haber dicho, no, disculpen, fue como un error, ¿verdad? Y no, haz de cuenta que yo nomás decía, ¿verdad? Pues no, o sea, no, se mantuvo firme y digo, pues sí, ahí está. Y van las consecuencias con todo lo que traiga. Claro. Esa es la decisión de mantenerse y decir, pues así como va, ¿no? Sí, nos queda claro. ¿Y qué mensaje nos dejarías para nuestros amigos, Heriberto, en el sentido de que, bueno, estamos viviendo esta Semana Mayor, esta Semana Santa, para vivirla de una... Y lo que quisiera a lo mejor Jesús dejarnos a todos nosotros, ahora sí por todo lo que hizo y el legado que deja. Bueno, la invitación fundamental en el Evangelio de Marcos es seguir a Jesús. O sea, yo creo que eso es el compromiso que podríamos asumir, ¿no? Es seguir a Jesús y es asumir las causas de Jesús, asumir esta experiencia obviamente que los mismos cristianos tuvieron, ¿no? La práctica de Jesús finalmente es la que asumen, la que llevan a la vida con 4 grandes tareas.
La primera tarea es servir, ¿no? Lo que en griego se dice la koinonía. Servir significa ese compromiso histórico con el pobre, con la justicia, con el derecho. Segundo compromiso, pues el de formar comunidad, ¿no? No se vive esto solo, sino es en comunidad. Tercero, formarse. O sea, sí hay que formarse, sí tienen un proceso de formación permanente, ¿no? Los mismos primeros cristianos, el catecumenado previo y luego la formación continua. Y luego, una vez que ya tenemos esta experiencia de servicio en comunidad con buena formación, la celebración, lo que llamamos la liturgia. Entonces yo diría que ese es el compromiso para nosotros, ¿verdad? Estar dispuestos al servicio, construir comunidad, estar formándonos permanentemente y entonces tener una experiencia fuerte de celebración, ¿no? Por esos pasos que hemos seguido. Y pues volvernos como Jesús, o sea, un hombre, mujer de pueblo, acercarse con los marginados, ¿no? Marginados religiosos, políticos, económicos. ¿Acercarnos con quién? Pues con Dios, o sea, el reinado de Dios, ¿no? Tal cual. Trabajar por el reino, asumir que es un proceso largo para no desgastarnos, para no desanimarnos, por eso el asunto de la comunidad, para ir superando las situaciones difíciles, pero también que estemos muy claros de que el reino implica también responder a necesidades reales, responder a optar por el pobre y llegar a preferir siempre al ser humano por encima de la ley, como esa ley de la pureza. Así es. No, pues muchísimas gracias, Heriberto. Y pues invitar a nuestros amigos, entonces, pues ahora sí que pudiésemos alternar para aquellos que quizás son sus días de asueto, exclusivos, pues también la reflexión y el asueto para poder vivir esta Semana Santa y pues para poder, pues ahora sí que disfrutar y sacarle provecho a estos días. Entonces, Heriberto, te agradecemos mucho tu presencia y gracias por el esfuerzo que hiciste para concretar esta transmisión y luego el internet que también no está siendo amigable, pero bueno, al fin y al cabo concluimos. Te agradecemos muchísimo y te deseamos pues que todo lo que vayas a hacer ahí en San Luis Potosí te salga de forma excelente. La convivencia con tu familia y que tengas un buen viaje de regreso a Guadalajara. Muchas gracias, buenas noches y que tengan muy buenos días santos, ¿no? Que llamamos este triduo pascual, tal cual. Saludos, Cari, buen programa de reflexión. Luz María Álvarez nos manda saludos, dice excelente programa de reflexión y felicidades, Heriberto, por el buen mensaje y también a nuestros amigos que nos van a ver de manera posterior o a escuchar también de manera posterior en el programa, ya sea en YouTube o también en iVoox, esperando que les sirva esta reflexión y pues que nos ayude a ver con otra perspectiva estos días santos, esta Semana Mayor. Que tengan una excelente noche, muchas gracias, se despide su amiga y servidora Karina Rivera y nos vemos y escuchamos en otra